Hola, buenos días. A continuación vamos a empezar a explicar todo lo que son las funciones básicas de un variador de frecuencia. Entonces, bueno, tenemos aquí que tenemos que ver el tema de la frecuencia, de la aceleración de oscilación, del control escalar, modos de parada. Bueno, básicamente esto es lo que nos encontramos en cualquier tipo de variador de frecuencia, ya sea más o menos potente. Más adelante ya veremos las funciones más avanzadas que en algunos variadores disponen de estas funciones y en otros no, o incluso algunos variadores disponen de funciones mayores que estas. Vale, vamos a empezar. Lo primero de todo, bueno, hemos hecho un pequeño montaje con unos pulsadores externos conectados en este caso, al terminal común y a las cuatro entradas P1, P2, P3 y P4, que por ahora luego los iremos utilizando como entradas digitales para arrancar, parar, invertir el sentido de giro, etc, etc. Entonces, bueno, volviendo al tema de los parámetros, hemos dicho que vamos a empezar con los parámetros básicos y bueno, empezamos con el primero que me aparece en el, en el índice, que es el parámetro frequency. El parámetro frequency aquí explica que puede ir de 0 a 8 y de forma resumida indica que se puede parametrizar de forma que si pongo un 0,1 se controla mediante el keypad, que es mediante esto, con un 2 mediante el potenciómetro interno, que es este de aquí. Luego el 3 y el 4 es mediante un potenciómetro externo, una fuente de voltaje o una fuente de intensidad externa. Y el 5, 6 y 7 son combinaciones de los anteriores. Y el 8 en caso de que tengamos un puerto de comunicación. Lo vamos a ver un poquito más con detenimiento. Tenemos aquí el parámetro eh, frequency. Entonces, bueno, aquí en el manual dice que si ponemos un 0, vamos a ver lo que pasa. Lo que ocurre es que nosotros podemos ajustar el parámetro manualmente. Entonces, bueno, nos movemos al parámetro frequency, pinchamos, ahora está por defecto a 2, vamos a ponerlo a 0. Entonces, ¿esto qué significa? Que nosotros ahora, bueno, volvemos otra vez al punto inicial. Si queremos asignar una frecuencia, lo que hacemos es pinchar y subir o bajar. Por ejemplo, le ponemos 50 Hz, de forma que cuando nosotros pongamos run stop, lo que hará será ir a 50 Hz. ¿Vale? Esto es una forma de asignar la frecuencia del variador, que sería con el modo cero. Fijaros que una cosa importante es el parámetro F21, que me dice la máxima frecuencia a la que puede ir. En este caso está por defecto a 60, es decir, que si yo quisiera poner 70 hercios, pues no me lo va a dejar poner. Entonces tendremos que volver otra vez a como mucho 60, que es la frecuencia máxima a la que va el variador. Bueno, perdón, estaba poniendo solo 7 hercios, por ese motivo sí que me estaba dejando. Volvemos a intentarlo. Parámetro de frequency está a 0. Volvemos otra vez a la forma de meter los hercios. Y pinchamos a ver si me deja ahora. Coloco, ¿ves? Más de 60 hercios no me deja. Por ejemplo, a 50 hercios sí que me deja funcionar. Hasta 50 no hay problema. Pero ahora, si intento coger y poner más de 50, como estaba diciendo, pues el parámetro F21 limita la frecuencia máxima a la que puede trabajar. Por ejemplo, aquí ves, ya no me deja poner 70. Vale, esto sería una forma con el modo 0. Con el modo 1 es algo similar, solo que iremos subiendo y bajando uno a uno los parámetros de frecuencia, algo no muy útil. Y luego tenemos el parámetro 2, 3 y 4, que son más interesantes. Vamos a pasar el parámetro 2. Si la frecuencia la ponemos con el 2, entonces aquí nos dice que lo que tenemos es ajustarlo con el potenciómetro. Vamos a ir a el parámetro frequency y le ponemos un 2. Entonces eso significa que con el potenciómetro vamos a ajustar la frecuencia. Entonces fijaros cómo ajustamos la frecuencia con el potenciómetro. Pero aquí hay una serie de parámetros, el I1, 2, 3, 4 y 5, que lo que me está diciendo es la curva siguiente. Es decir, yo quiero que cuando esté al mínimo de todo, es decir, a 0 voltios, cuál quiero que sea la frecuencia, es decir, el I3 sería la frecuencia mínima y el I5 sería la frecuencia máxima.
Y en este caso, como es un potenciómetro interno, pues corresponde con el voltaje mínimo y el voltaje máximo, que corresponde con lo que llamamos I2, que son 0 voltios, y I4, que son 10 voltios. Y luego, por último, perdón, I5, correcto, I4, que son 10 voltios por defecto, e I2, que son 0 voltios. Y luego también tenemos un valor para lo que es el, el- el filter constant for V0 input, que es para el filtrado en caso de que haya ruido en la señal de voltaje. En el caso de un potenciómetro interno no hay problema porque el valor va a ser siempre entre 0 y 10 voltios, pero en el caso de que seamos, por ejemplo, una señal externa, en caso de que cojamos el parámetro número 3 con un potenciómetro o con el parámetro número 4, que lo que hacemos es medir la corriente, entonces tenemos que ajustar, por ejemplo, el 7, 8, 9 y 10 o el I12, 13, 14 y 15 para el tema de la corriente. Por ejemplo, si queremos trabajar en vez de con 0,20 miliamperios, con 4,20 miliamperios. Entonces tendremos que ir ajustando los parámetros correspondientes. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo nosotros quisiéramos coger y regular solamente entre 10 y 50 hercios, por ejemplo, de forma que la mínima velocidad sea 10 hercios y la máxima 50, entonces nos tenemos que ir al parámetro 3, I3, iremos al modo I, 1, 2 y 3, y aquí ajustamos frecuencia mínima 10, y luego nos iremos al I5 y ajustaremos frecuencia máxima 50 hercios. Ahora volvemos al punto inicial y vemos que con el potenciómetro podemos regular la velocidad entre 10 y 50 hercios, ¿vale? ¿Esto por qué se hace? Bueno, pues porque no siempre queremos que vaya a 0 hercios. De hecho, muchas veces los motores no queremos que trabajen a bajas velocidades, ya sea porque no se ventilan bien o porque no aportan suficiente potencia. Por ejemplo, con los ventiladores normalmente menos de 10 hercios no tiene ningún sentido, o incluso 30, o con las bombas de agua. Y más de 50 hercios, pues muchas veces no queremos porque sería sobrecargar a lo mejor la mecánica. Vale, aquí tendríamos un ejemplo entonces de cómo ajustar la frecuencia mediante, como acabamos de explicar, el potenciómetro del keypad, un potenciómetro externo, una entrada analógica de voltaje, que sería lo que vemos aquí, un potenciómetro externo, una señal analógica de voltaje variable, ya sea por la fuente de alimentación, o por último, mediante una fuente de intensidad, que sería el caso que tenemos aquí, con la fuente de intensidad. Ay, perdón, me lo he saltado. El caso que tenemos aquí, que sería con el parámetro frecuencia igual a 4, una fuente de intensidad. ¿Vale? Bueno, con esto en cuanto al parámetro frequency. Bien, vamos a pasar ahora con el siguiente parámetro, que es el parámetro multistep o multipaso. Entonces, esto nos va a permitir, en vez de ajustar la velocidad, como acabamos de ver ahora, lo vamos a ajustar a unos valores predeterminados. Entonces, bueno, el parámetro nos permite hasta 7 velocidades, bueno, 6 velocidades, 7 velocidades predeterminadas, de forma que nosotros podemos hacer que mediante entradas digitales podamos decir que vaya a esa velocidad. Por defecto, como vemos aquí, la ST1, es decir, la velocidad predeterminada número 1, está a 10 hercios, la velocidad predeterminada 2 está a 20 hercios y la velocidad predeterminada 3 está a 30 hercios. Pero esto lo podemos modificar perfectamente yendo al parámetro correspondiente. Vamos, por ejemplo, al parámetro ST1, pinchamos y en vez de poner 10, pues ponemos, por ejemplo, 15 hercios. Y podemos coger, entonces hemos puesto 15 hercios este parámetro. Y por ejemplo 20 lo dejamos igual y el tercero lo dejamos por ejemplo a 25. Y entonces bajamos a 20. Vale, ya tenemos modificado las velocidades predeterminadas. 15, 20 o 25 serían nuestras primeras velocidades. Y ahora, ¿cómo hacemos que estas velocidades se activen? Pues con una combinación de entradas digitales. Entonces, bueno, nos permite básicamente hasta tres tipos de entradas digitales y por tanto nos permite meter con tres entradas digitales hasta 2 elevado a 3 posibilidades, que eso son 8. Es decir, que nosotros según la combinación binaria, que es lo que tenemos aquí,
La combinación de números binarios 000 sería la velocidad 0, 001 la velocidad 1 y así sucesivamente hasta 111 que sería la velocidad 7. Como veremos tenemos 8 velocidades. Fijaros que la velocidad 0 no es ninguna velocidad predeterminada, es decir, tenemos 7 velocidades predeterminadas según el parámetro que pongamos, ST1, ST2, ST3 o I30 hasta 33. La velocidad 0 lo que hace es que por defecto coge la velocidad que hayamos utilizado según el parámetro frequency. Es decir, que si el parámetro frequency lo hemos puesto a 2, entonces podremos elegir la velocidad con el potenciómetro. En cambio, si activamos pulsadores externos, por ejemplo, conseguiremos que vaya a una velocidad fija. Vale, pues ahora solo falta decidir con qué interruptores externos vamos a determinar la velocidad. Entonces, bueno, me dice que la forma de elegir los parámetros es con las funciones, bueno, i22, 23, 24, esto sería en caso de que cogiéramos las entradas 3, 4 y 5. Yo lo que he hecho ha sido cablear la entrada con este al P1 y con este al P2, este al P3 y este al P4, así que tenemos solamente P1 y P2 para el ejemplo que vamos a poner a continuación. Es decir, que tendremos tres velocidades predeterminadas, una por defecto, que es la que controlamos con el potenciómetro, y entonces lo que vamos a coger es asignarle que P1 sea el parámetro mid o el bit intermedio y el parámetro P2 sea el bit menos significativo. Para eso lo que hacemos es, si miramos, aquí tenemos los parámetros I20, 21, 29, 28 y 24, que lo que me dice es la entrada digital P1 que quiero que haga. Fijaros que por defecto, cuando nosotros lo mirábamos aquí, en lo que es la configuración, por defecto la entrada P1 sirve para forward, la entrada P2 para reverse y así sucesivamente. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es que P1, fijaros que el parámetro aquí me dice que por defecto es 0, es decir, forward. El parámetro I22 por defecto es 1, es decir, reverse. Pues lo que vamos a hacer es, en vez de ponerle forward y reverse, vamos a ir a ponerle multistep frequency mid, que sería el 6, y al P2 high, que es el 7. Es decir, I20 igual a 6 e I21 igual a 7. ¿Vale? Pues vamos a hacerlo. Cogemos y nos metemos en el parámetro I, vamos al I20 y por defecto está 0 y le vamos a meter un 6 y vamos a meter la I21 que por defecto está 1, le vamos a poner un 7, de forma que ahora tendremos que las velocidades que acabamos de marcar. Vamos a ver. Bien, como estaba diciendo, entonces ahora lo que hacemos es, si no tenemos, este sería el P1 y P2, entonces si no pulsamos ninguno de los dos, ajustamos la frecuencia con el potenciómetro. Si pulsamos, por ejemplo, con este tenemos la primera velocidad, con este tenemos la segunda velocidad y si pulsamos a los dos, pues tendremos la tercera velocidad que tenemos aquí. Bueno, me había equivocado y había puesto I21 igual a 7, pero no, es I21 igual a 5, que es el que determina el low. El 7 correspondería con el high. Vale, pues con esto tendríamos ya cómo hacer para configurar. Podríamos, fijaros, usando estas tres entradas digitales, podríamos ajustar la tercera rango de 4 velocidades posibles. En principio, con estas pocas tenemos velocidades determinadas, por lo que podemos hacer que una máquina funcione a 2 o 3 velocidades fijas sin necesidad de entrada analógica, solo entrada digital. Bien, ahora vamos a explicar el parámetro Bright Mode, que como hemos visto en el capítulo anterior, tenemos que puede tener 0, 1 o 2. Ya lo vimos en la introducción, que con el 0 lo que hacemos es arrancar y parar mediante el stop. Vamos a verlo, es decir, si nosotros tenemos en el Drive Mode, aquí está, le ponemos 0, entonces el motor arranca y para con los pulsadores del keypad, ¿vale? Que eso es lo que habíamos visto. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos Drive Mode 1 o Drive Mode 2? Con Drive Mode 1 o 2 lo que haremos será que con pulsadores externos, entradas digitales, controlamos el arranque y el paro. Entonces, bueno, lo primero es que, como habíamos tocado justo ahora las funciones de P1 y P2, esta era P1 y esta es P2, vamos a volver a asignarle a P1 la función forward y a P2 la función reverse mediante el parámetro I20
I21. Vamos a ello. El parámetro I20 lo acabamos de modificar y tenía 6, vamos otra vez al 0. Eso le estamos diciendo al hacer esto, que este pulsador tenga la función de forward, y el parámetro I21 lo ponemos a 1, con lo cual volvemos a asignarle a este pulsador la función reverse. Y entonces, si vamos al drive mode ahora y le ponemos el drive mode en vez de 0 un 1, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros cuando, a ver si lo vemos, cuando pulsemos el pulsador P1, arranca en forward. Cuando lo dejamos de pulsar, se para. Cuando pulsamos P2, se pone en modo reverse. Y si pulsamos, se para. Y bueno, básicamente esto es lo que me viene a decir aquí. Y en caso de que pulsemos los dos, ¿qué es lo que pasará? Pues que no funciona, se bloquea. O sea que tanto con ninguno pulsado como con los dos pulsados está en stop. Tiene que estar solamente activado uno de los dos. Bien, esto sería un modo tipo interruptor. Ahora vamos a ver que también existe la posibilidad de, con el Drive Mode 2, de que con el primer pulsador lo que haga es que vaya en modo run, es decir, que arranque, y con el 2 controlamos la velocidad, que es lo que tenemos aquí. Es decir, vamos a el Drive Mode, aquí está, Drive Mode, ponemos 2, y entonces lo que pasará será que cuando pulsemos en P1, arrancará hacia adelante, y según si está pulsado o no con P2, lo que hará será ir hacia atrás o ir hacia adelante. Fijaros que ahora está yendo hacia atrás, en reverse, volvemos a pulsar y va hacia adelante, es decir, el segundo pulsador indica avance o retroceso y el primer pulsador indica on-off. Y ahora se pararía. ¿Vale? Esta sería la segunda forma de funcionamiento que según esta configuración. Bueno, también hay que indicar que dentro de lo que es el modo de funcionamiento Drive podemos asignar en el parámetro F1 bloquear que pueda ir hacia adelante o pueda ir hacia atrás el motor, para que a pesar de que esté manejándolo bloqueamos esa posibilidad, es decir, es de alguna forma hacemos el forward disable o el reverse disable mediante el parámetro F1 poniéndolo a 1 o a 2. Y luego también, pues una cosa interesante es qué pasa cuando se va la corriente y vuelve a arrancar. Fijaros que en este caso, por ejemplo, el variador está funcionando, ha arrancado, se va la tensión y entonces pues el variador pierde tensión. Cuando vuelva, fijaros que por defecto no arranca. Es decir, que el restart el power on start select está a 0. Entonces el parámetro H20, como está a 0, lo que hacemos es que no arranque por defecto. Si lo pusiéramos a 1, es que en caso de que volviera la tensión y el pulsador estuviera pulsado, arrancaría por defecto. ¿Vale? Esto sería el parámetro H20. H21 pues hace lo equivalente, pero cuando hay una avería o un fallo interrumpe el funcionamiento normal del circuito, por ejemplo una sobrecarga. Cuando la sobrecarga desaparece, que arranca automáticamente. Si lo tenemos a 0, tendremos que volver a darle a off y a on para que arranque, como vemos aquí a continuación. Bueno, para acabar el tema del Run Command Setting o el Drive Mode, hay una función que, aunque aquí en el parámetro, bueno, en el manual pone que es una función avanzada, pero que me parece bastante básica, que es el Three-Wire Operation. Entonces, básicamente lo voy a explicar. Es el parámetro o sea, la opción Three-Wire Operation, que básicamente lo que consiste en que nosotros tenemos, en vez de contactos que nos indican cuando están cerrados que funcionen y cuando están abiertos que paren, queremos una condición pues de marcha y de paro, como si pusiéramos, por ejemplo, una botonera. Si tenemos una botonera que queremos que un pulsador sea para que arranque hacia adelante y con otro pulsador de paro, y por ejemplo un pulsador para inversión en sentido de giro, tendríamos arrancar, parar, arrancar, frenar. Tendríamos el modo que llaman aquí de 3 cables o Three Wire Operation. Entonces, bueno, para lo cual lo que tenemos que hacer es
cogemos y vamos a utilizar en este caso tres interruptores. El primero será forward, el segundo para que marche hacia atrás y el tercero que es el pulsador de paro. Fijaros que lo que voy a hacer es, como me marca aquí, es que el pulsador de paro esté por defecto cerrado, de forma que yo pueda coger y quitar tensión a los otros. Es decir que, tal y como lo tengo cableado, yo le pongo que este pulsador tenga la función de 3-wire. Para eso lo que hacemos es poner el I22, el parámetro 17, y entonces mira lo que ocurre. Ya lo tengo hecho. Con esto arranca el motor, he dejado de pulsar y no se para. Para que frene tendría que pulsar el botón de paro. Fijaros que como es una pulsación, pulso y suelto para que no se quede bloqueado. Si lo dejo esto así, es como si estuviera pulsando el botón de paro y evidentemente, por mucho que toque a los otros pulsadores, no va a funcionar. Tengo que dejar de pulsar el botón de paro y ahora podría tocar el de marcha. ¿Vale? Podría, por ejemplo, arrancar. En este caso, pues estaría invirtiendo la dirección de giro, hacia adelante o hacia atrás. Bien, el siguiente parámetro básico que vamos a ver es el de tiempo de aceleración o deceleración. Eso lo tenemos en el parámetro ACC o DCC. Por defecto ACC está a 5, vamos a ponerle, por ejemplo, un tiempo de aceleración de, bueno, vamos a dejarlo en 5 segundos y el tiempo de aceleración está por defecto en 10, pues vamos a dejarlo por ahora tal y como está. Entonces, si quisiéramos, podríamos hacer que la aceleración fuera más deprisa o más lenta. Eso es el tiempo que tarda en acelerar o acelerar. Bueno, no solamente eso, también es el tiempo que tarda en cambiar la velocidad de una velocidad a otra. Es decir, si por ejemplo estamos de 10 hercios y queremos pasar a 20 porque hemos pulsado un pulsador con una velocidad predeterminada, pues me marca también, o eso es de alguna forma la referencia del tiempo que tarda. Pero fijaros una cosa, bueno, aquí hay dos parámetros importantes que hay que modificar, bueno, además del F21, que es la frecuencia máxima, que por ahora todavía está en 60 hercios, tenemos el parámetro AC70 y AC71. El AC71 lo que me determina es pues, la escala de tiempo, si queremos que sea en 0,01 segundos, 0,1 segundos o un segundo, para tiempos mucho más largos. Pero bueno, el importante es este, el 70. El H70 lo que me dice es que si está a cero, que por defecto está a cero, realmente cuando decimos que va a tardar 5 segundos, lo que significa es que va a tardar 5 segundos en ir de cero a, en este caso, el parámetro F21, que son 60 hercios. Es decir, que si nosotros le ponemos, por ejemplo, queremos acelerar, fijaros una cosa, queremos acelerar solo de cero a, por ejemplo, a 10 hercios, le damos a Run y vemos que no tarda 5 segundos en acelerar. En cambio, si le ponemos, bueno, no se puede poner 60, pero con 50 vamos a ver que tardará unos casi 5 segundos. 1, 2, 3, 4. Y para acelerar, pues pasa lo mismo. Eso es porque está el parámetro H70 a 0. Si quisiéramos que el tiempo que tarde sea exactamente ese, independientemente de la variación de tiempo, de frecuencia, lo ponemos a H71. Entonces tendríamos que, bueno, pues si queremos pasar de 0 a 10 Hz va a tardar 5 segundos, si queremos pasar de 10 a 50 Hz va a tardar también 5 segundos, con lo cual, pues fijamos el parámetro de tiempo de aceleración o de aceleración, según lo estemos gastando, a una cantidad constante en vez de una cantidad proporcional. Y bueno, continuando con el tema de aceleración y aceleración, también podemos coger y desde terminales digitales externos asignar una aceleración parametrizable. Aquí vuelve a pasar lo mismo que con las velocidades. Tenemos un juego de hasta 7 aceleraciones predeterminadas que se ajustan con los parámetros I34 a I47, ¿vale? Tenemos 7 aceleraciones predeterminadas y mediante una combinación de entradas digitales que habría que asignarle a P1, P2 y P3 en este caso, o los que vayamos a cablear, la función de que con esto predeterminamos la aceleración, que eso sería con el parámetro, en este caso,
I20 para P1, I21 para P2 e I23 para P3, habría que poner un 8, un 9 o un 10 para indicar si queremos que sea el input high, el input medium o el input low. Y bueno, de forma análoga a como hemos visto el tema de las multivelocidades, pues podríamos asignarle multi aceleraciones o deceleraciones. Bueno, este parámetro no es, bueno, no se gasta tanto como el tema de las velocidades predeterminadas, es mucho más importante el otro, pero bueno, este variador de frecuencia nos lo permite manejar. Bien, y para acabar con los parámetros relacionados con la aceleración y deceleración, pues tendríamos el parámetro F2 y F3, que lo que me hacen es determinar el tipo de curva de aceleración. Si el parámetro F2 está a cero, como tenemos por defecto, y el F3 también está a cero, como está por defecto, es una curva lineal, es decir, que nosotros cuando le damos a el on o al off, lo que hace es acelerar con una aceleración constante. Esto lo que provoca es que, bueno, realmente en el caso, por ejemplo, de las personas, el cuerpo humano lo que percibe realmente es que es este tipo de aceleración. Es decir, aquí estaríamos sin percibir ningún tipo de aceleración y de repente pasaríamos a percibirla de golpe la aceleración. Es como, pues eso, como si entráramos en caída de golpe. Esto desde el punto de vista de las sensaciones perceptibles de los humanos, pues es muy significativo y además es la que provoca los mareos cuando tenemos en un coche lo que se llama variaciones bruscas de aceleración. Es decir, cuando pisamos con fuerza el acelerador o el freno, lo que estamos haciendo es cambiar bruscamente la aceleración a la que nos vemos sometidos y esto se nota mucho. Entonces, para amortiguar esta variación de sensaciones, se puede realizar una curva tipo S, es decir, que modificamos de forma progresiva la aceleración a la que nos vemos sometidos y lo mismo para luego volver a frenar, a ajustarse a una aceleración, o sea, cuando frenamos la aceleración, entonces tendríamos una curva de tipo S. Para regular en qué modo esta curva se vea amortiguada, pues tenemos aquí el parámetro H17 y H18 que nos permite entre 0 y 100% pues hacer una amortiguación. Bueno, pues bien, con esto lo que tenemos aquí explicado y que tendríamos pues eso, acabado la parte de parámetros que tienen que ver con, bueno, con el parámetro del el tipo de aceleración o deceleración que nos podemos encontrar. Y como último parámetro, ya que tiene que ver con el tema de aceleración y deceleración, tenemos el parámetro I24, que lo que hace es que mediante uno de los pulsadores interrumpimos la aceleración mientras ese parámetro está pulsado. Bueno, es una última posibilidad que nos permite este variador de frecuencia.